Caras cubiertas por pelo largo y húmedo. Llamadas de ultratumba. Cintas de vídeo malditas. De pequeño, mi idea del cine de terror japonés era, a raíz de un comentario de mi padre, algo exagerada. Las pelis de miedo de los japoneses son las más terroríficas de todas, me dijo. De traumatizarse. La curiosidad me permitió ver El Exorcista antes de lo que debería haber visto El Exorcista, pero ni el morbo infantil superó echar un vistazo a The Ring por temor de no volver a dormir tranquilo. Qué decepción fue enfrentarse a Yu-Ono, Llamada Perdida, años más tarde, pues solo mi lado de entusiasta del género sacó algo de esos visionados, mas no el niño interior que buscaba, ahora sí, horrorizarse. Pero como si de un deseo de la pata de mono se tratase, pocos años después el destino acabó brindándome lo que buscaba. ¿Quieres pasarlo mal con obras niponas? ¿Has oído hablar del eroguro? Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este segundo episodio de Limbo Visión. Hoy venimos con un tema un poquito más fuerte que el anterior, programa en el que empezamos hablando de quesos, pues bueno, no es precisamente un tema con el que comer mientras tanto, ¿vale? Así que si estáis comiendo, os recomiendo que no escuchéis o veáis este podcast, sobre todo si lo veis, porque va a ser muy gráfica la cosa. Tened cuidado. Antes de ir con la invitada y con el programa en sí, quería hacer unos agradecimientos que se me pasaron por completo, nervios de la primera vez, a varias personas que me han ayudado a que este proyecto salga adelante y que tenga la estética y el ambientillo que tiene. Y esta gente es, para empezar, Z, un chaval, las mierdas de Z, gran amigo mío que me ha ayudado a dar forma a todos los aspectos gráficos, incluida la intro que acabáis de ver. Y hablando de la intro también a El Comillas, Adrián, también gran amigo que se encargó de hacer ese temardo que acabáis de escuchar con estilo radio nocturna, Expediente X y demás. Y por último a Estrella, que me ayudó también a dar este ambiente general. Fue la que decidió la paleta de colores, la que me guió un poco en dar forma a todo esto así en términos generales, y la autora de esa tremenda ilustración que veis al final de cada programa, en la que estoy ahí rollo niño de pesadillas, asustado con un libro que brilla rojo. Muchas gracias a los tres, de verdad. Ya hablaremos, alguno se pasará por aquí seguramente, pero lo que nos acontece hoy es otra cosa. Así que vamos a presentar a la invitada de esta noche, que no es nada más ni nada menos que Celia, also known as Calvatron. Follatuertas 2. Ahí está, Follatuertas 2. También es conocida por ese otro nickname por redes, que cuando hemos colaborado otras veces hacemos la broma de joder, vaya nombrecito te has puesto, Follatuertas 2, pero no podría ser más apropiado en este programa ese nombre. Efectivamente. Porque ¿de qué vamos a hablar, Celia, en este programa? Vamos a hablar del místico y grotesco mundo del eroguro. Wow, el eroguro. Alguno estará diciendo, vale, no tengo ni puta idea de qué es eso. Antes de empezar a describir lo que es y empezar con lo que es el meollo de la cuestión, avisar, ¿vale? Pequeño trigger warning, que se van a hablar de temas bastante fuertecillos. Sí. Vamos a tratar un subgénero del terror quizá de los más fuertes que ha habido en los últimos años y que, bueno, se sigue practicando más o menos, eso ya luego lo hablaremos, pero eso, va a ser fuertecillo. Yo lo digo para aquellas personas sensibles, realmente como nosotros, lo que pasa que somos un poco masoquistas o algo y nos gusta leer este tipo de cosas. Literal. Literariamente hablando. Y nada, no sé si quieres añadir algo más antes de empezar con el tema que nos acontece. Si os da por leer alguna de las cosas que vamos a comentar aquí, si veis algo, la mínima cosa que se escame, cerrarlo, porque el eroguro tiende a ir escalando algo más bestia y no merece la pena por morbo, por curiosidad, tener una muy mala tarde, una mala semana, una mala noche o tener un trauma autoadquirido por consumir algo. No tiene ningún sentido. Este y yo somos unos raros y por algún motivo nos gusta, pero yo es el único género que, aunque me encante, no le recomendaría a casi nadie. Y sobre todo si sois sensibles. Literal, el otro día estaba hablando con un amigo que no pudo terminar de ver una película porque le estaba despertando problemas reales, traumas reales, y se le estaba haciendo el visionado muy incómodo. Y aquí estamos dedicando un programa entero y mucho tiempo de nuestra vida a hablar de ficción y de obras, pero
nada es tan importante como tú, en plan, le pueden dar por culo a una película hablando Sí, mal y pronto o a un libro o un cómic si te hace sentir mal, ¿vale? Entonces, ahí está la advertencia y nada, vamos a ello, ¿no? Vamos a sí. empezar un poco determinando lo que es el eroguro, de dónde viene este nombre y en qué consiste. Vale, el eroguro nace más o menos en la época Showa en Japón y viene básicamente de la deformación de las palabras erotic, erótico, guro, gore y nansensu, pues nonsense, sin sentido. Y viene a ser básicamente una crítica al imperialismo, al fascismo japonés imperante de la época. Y más o menos empieza cuando, o sea, lo que llamamos eroguro empieza apropiadamente cuando conocemos a Edogawa Rampo, no que no hubiera ejemplos antes, pero se considera como el mayor estandarte o el primero de todos y el fundador oficial. Y termina oficialmente lo que se conoce como eroguro de manera purista en 1938, por ahí, finales de la Segunda Guerra Mundial, principios aprox. El papi, Edogawa Rampo, el padre de todo esto. Curiosamente, su nombre proviene de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, era un seudónimo, Sí, en verdad. sí, se Y llama Taro Hirai, en realidad. De hecho, el eroguro tiene mucha inspiración de Lovecraft, mucha inspiración de Edgar Allan Poe, entre otros, y de hecho por eso Taro Hirai decidió llamarse Edogawa Rampo, que la típica curiosidad que se dice siempre, Edogawa Rampo es la pronunciación en japonés del nombre Edgar Allan Poe. Estoy segura de que ahora lo estaréis probando vosotros en vuestra casa. Y como veis, este subgénero da para pues, una combinación explosiva. Erotismo, no gore, sino lo grotesco y la carencia de sentido. Y es curioso este último punto, la falta de sentido, porque es bastante contemporáneo a lo que estaba ocurriendo en Occidente del dadaísmo o el surrealismo y demás, que eran también subgéneros que exploraban justo esto, la faceta humana, ¿no? De la sexualidad frente a lo grotesco, lo horrible. Un perro andaluz, la película de Buñuel, podría ser perfectamente eroguro. Lo que pasa que en Occidente, que es lo curioso, cómo salen estos movimientos casi a la vez. Entonces, si quieres, antes de empezar con Edogawa Rampo, si quieres comentarnos cómo llegas tú a este subgénero, porque claro, o sea, no lo hemos comentado, pero Celia está aquí porque aparte que es algo que nos une mucho, lo que es el terror japonés y demás, aparte también ha escrito algún que otro artículo sobre el tema. Yo escribo en una página web llamada Futoikarasu, en la que hacemos análisis de tema de manga, anime, videojuegos. Y os recomiendo mucho que os paséis, que somos majísimos y hacemos artículos muy interesantes. Pues ahí lo lleváis. El spam, como una pastilla en medio del jamón york, aquí en medio antes de empezar. Y aquí ya cuela, Hombre, no en la presentación. Perfecto. las Em, aceitunas del Chopet. ¿Cómo llegas tú a este subgénero? ¿Qué es lo que te llama la atención del eroguro? Yo llegué al eroguro más o menos con 13, 14 años, porque estaba en aquella época de soy muy distinta, no soy como las demás chicas, soy oscurilla, quiero ser gótica, no sé qué. Y, y entonces pues empecé a consumir bastantes cosas de terror y entre ellas también manga y anime. Y el manga y el anime que se estilaba por 2012-2013, todo el mundo sabe que era Mirai Nikki, que era Noder, que era Elfenlied, eh, y era básicamente esa necesidad de buscar cosas super gore todo el rato, que de casualidad llegó una amiga a mi casa, no a mi casa, no, a mi vida, y, y me dijo, oye, me he leído un manga que tiene gore, tiene relaciones entre dos chicos, porque también estaba yo muy loca con eso. Eh, Clásico. El yaoi, ¿no? Es una sí, cosa sí, 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 llamativa. sí. Y me dijo, oye, pues mira, pues este te podría gustar. Claro, yo no sabía que me estaba enfrentando y yo pensé que era un manga gore al uso de, ay, mira qué cosa más amarillista, simplemente ver vísceras y punto. Pero ya había ahí un tinte político, ya había tintes oscuros bastante más en serio, era para un target exageradamente más adulto que yo. Y no es que me quedara traumatizada, ni mucho menos,
pero al terminar de leerlo sentí como que había leído algo muy, muy distinto. Este manga, si a alguien le interesa, se llama Lichi Hikari Club. Obra de la que me hablaste hace poco preparando el programa y dije, bueno, pues no creo que vaya a leer, porque es la cosa, yo también pasé por esa época como edgy de voy a ver las obras más oscuras y tal, sintiendo que de alguna forma era también como intelectualmente más interesante. Y cuando creces y maduras, aparte que no te llama tanto la atención porque creas sensibilidad y tal, resulta que son obras que tienen un pozo bastante vacío y en las que simplemente hay abuso sexual por doquier, violencia por doquier y poco más. Que es algo que me sorprende, que no me encontró tanto en el Eroguro, tanto como cuando entré como ahora revisando para este programa, que es lo que tú dices, que tienen un pozo más allá del simple shock factor o amarillismo, ¿no? Y eso lo convierte en un género bastante interesante y por eso estamos dedicando un programa a gente, o sea... Efectivamente, efectivamente. Al final, como hemos dicho, el Eroguro nació precisamente como una crítica al fascismo, una crítica al militarismo japonés, a la derecha en general. De hecho, se considera un movimiento bastante anarquista y, de hecho, se trató de ilegalizar y de censurar bastantes veces a lo largo de la historia. Y si lo hemos recuperado ha sido por azares del destino, en realidad. Tampoco soy historiadora, así que no me mate nadie. Pero... las versiones que nos han llegado de algunas cosas están, de hecho, hasta un poco censuradas, no se sabe cómo eran originalmente, porque precisamente tenían este carácter tan antifascista que es que no es simplemente trauma porn, como se podría decir, no es, pues voy a poner aquí la violencia más explícita y gratuita de la historia simplemente para que tú satisfagas esa curiosidad, ese morbo y a otra cosa mariposa. Aquí las acciones importan, aquí hay un mensaje detrás y normalmente también se cuestionan temas como el crecimiento, el asunto de la mujer en Japón y bastantes más cosas muy interesantes. O sea, no hay ninguna obra de Eroguro, quizá, bueno, habrá alguna suelta por ahí, pero las obras de Eroguro tienen que ir sí o sí con algún tipo de crítica o mensaje detrás, porque si no es simplemente alguien que se quiere hacer una paja muy rara. La verdad. Literalmente. Ahora iremos parando en otros puntos, como por ejemplo como también la música más thrash o punk cogió la estética del Eroguro y hay algún ejemplo que está bastante curioso y demás. Iremos desgranando todo esto, pero hemos decidido que una de las mejores formas de hablar extendidamente de este tema es básicamente hacer una especie de cronología y pasar por algunos de los autores más importantes para que os sirva de análisis general del género y como también lista de recomendaciones. Si algunos llama la atención, pues ahí está. El trigger warning creo que ya lo hemos dejado clarísimo. Así que vamos a ello y vamos a empezar con Edogawa Rampo, autor de literatura, mítico, papi del Eroguro, con seudónimo de Edgar Allan Poe, que me hace muchísima gracia. Y no sé, ¿por dónde recomendarías o qué te parece así interesante mencionar de Edogawa Rampo, que no es poco? A ver, Edogawa Rampo es conocido por dos cosas, principalmente y de manera más mainstream por haber creado al Sherlock Holmes japonés, que es Kogoro Akechi. Yo muy personalmente no recomiendo mucho leer los relatos de Kogoro Akechi. Yo creo que salvo alguno que otro no son especialmente interesantes, aunque tienen el pozo de Eroguro y eso mola. Pero de Edgar... Uy, ¿ves? Ya me he confundido. Es lo que pasa. Pero de Edogawa Rampo yo creo que sobre todo chequear las historias cortas. Yo creo que, no sé si lo habrás notado tú cuando te lo he prestado, la diferencia entre sus novelas así más largas y sus relatos cortos a mí me parece bastante más abismal, porque se ciñe a conceptos muy concretos y una vez se alarga como que ya se va perdiendo la estela en el tiempo y deja de tener la gracia que tenía al principio. Entonces os recomiendo mucho tirar hacia relatos cortos, tales como son La Oruga, que es conocidísimo. Sí. Si conocéis algo de Eroguro, seguramente hayáis oído hablar de La Oruga. Es una historia, la verdad, que terriblemente asquerosa y me encanta, acerca de acerca de cómo un hombre malherido en la guerra pues no tiene ya ningún miembro, no tiene los brazos ni las piernas. Creo que Está se quedó sordo, no está puede hablar. ciego. No, ciego no está. No puede. Es el único contacto, la visión y el tacto que tiene con
con el exterior. Y la historia la narra su mujer y básicamente cuenta pues cómo le da mucho asco, pero cómo a la vez le atrae tanto sexualmente dominarle. Y eso a la vez va con una crítica antimilitarista hacia la guerra. Sí. Y es francamente interesante. Es francamente interesante. ¿Tú qué opinaste, Dani? La oruga me parece una obra que aúna perfectamente las piezas clave del Eroguro. Así como la llamada de Cthulhu lo es para el horror cósmico, aquí vemos eso, la atracción sexual por una persona informe, pero a la vez el rechazo que le genera, pero esa dicotomía que se crea en el personaje de ella, y luego clarísima la crítica a la militarización y a la figura de la mujer como alguien que debe estar cuidando a su marido siempre, ¿no? Todo el mundo le dice, ¡buah, qué bien lo haces cuidando de tu marido, con lo mal que se quedó, qué admirable por tu parte, que no le abandones, que esa forma de echárselo encima todo el rato como cumplidos, lo que está haciendo es esclavizarla aún más en una situación que no quiere. Y es como, joder, si todo el mundo os parece que mi marido es un héroe de guerra, porque soy yo la única que lo está cuidando, es tan adorado por todos vosotros, pero me he quedado sola yo con él y esto es lo que me queda ahora para siempre, ¿no? Y luego el desarrollo Claro. del propio relato es muy guay, o sea, no vamos a extendernos porque la idea es que también os animéis a leer alguna de estas obras si os llama la atención. Pero desde Son 30 luego, paginitas. Son 30 paginitas, chicos. Os lo podéis leer si lo buscáis ahora mismo. y si no hay una adaptación en manga, pero luego iremos a ello, porque es otro de los autores que Efectivamente. vamos a comentar. Y lo que mencionabas de cómo funciona en relatos y en novela, estoy bastante de acuerdo en que funciona mejor en relato. Me pasa con muchos autores, pero especialmente con Edogawa Rampo. Cuando lo leí hace unos años, entré por La Bestia Ciega, juraría que por recomendación tuya además. Sí, sí. Me gustó mucho el concepto de La Bestia Ciega, que para quien no lo conozca es otra de sus novelas más importantes de este género. Va sobre un señor ciego que es artista, un asesino en serie a la vez, que Sí. disfruta creando escultura para el tacto, ¿no? Como él dice, y lo que tiene es un desván donde mete a la gente que secuestra, lleno de brazos, piernas, pechos, de distintos tamaños, con distintos materiales. Entonces es como una pesadilla del SD muy guay, tiene conceptos súper retorcidos, pero lo que me falla un poco de Tagawa Rampo es la forma. Hay gente que valora positivamente, que parece que la historia está vista como desde la inocencia de un niño, ¿no? Te cuenta las cosas tal como pasan, Ujú. no se para describirte cómo chorrea la sangre de la víctima, no sé qué te dice, pues mata a este y luego hace no sé qué. Y es verdad que funciona para el impacto, que lo hace como desde los ojos de un niño, básicamente, pero es verdad que la forma a mí no me seduce y me pareció bastante dura y por eso yo no recomendaría La Bestia Ciega para empezar. Porque me parece que la forma es lo que le puede fallar un poco. En concepto no, en concepto es fascinante, vamos. Sí, tienes toda la razón. Pero también es que partimos de la base de que los escritores japoneses, por más que hagan cosas impresionantes en conceptos, como bien dices, al final, no sé si es por tema de traducción o porque si son realmente intraducibles al ser un sistema de escritura tan basado en ideogramas, ¿no? Hmm. Pues ser tan basado en ideogramas que las cosas pueden tener varios significados y se le pueden dar muchas más vueltas, igual la labor de la traducción eh, hace que perdamos eso, a lo mejor no, a lo mejor es simplemente una diferencia cultural, no estoy segura, pero yo creo que recomendar escritores japoneses también es algo muy peligroso porque te puedes encontrar como con la novela más interesante del mundo, pero con el estilo más rancio, aburrido y que podría haberte hecho ChatGPT perfectamente. Sí. Sí, como muy Y simple, muy con poca alma. Me ha pasado con muchas novelas japonesas, no sabría a qué atribuírselo, la verdad. Hay otros autores que sí me han claro, gustado, entonces no lo sé muy bien, pero en el caso de Dogawa Rampo es bastante claro. Y por ejemplo, La Oruga y otros relatos más de la antología que tiene Satori Ediciones publicada, La Mirada Perversa, la tengo aquí. Ilustración de Suehiro Maruo, que luego ya iremos con es, él. Veo que ahí funciona bastante mejor, la verdad. Entonces, si queréis empezar por algo, yo diría que La Oruga es la perfecta. Y si os habéis visto sí. fuertes y os interesa más, pues ya os vamos a dar aquí un surtido de recomendaciones que vamos. De hecho, de esa recomendación de relatos me gusta muchísimo El infierno de los espejos. No diría que es su obra más fuerte, pero yo le tengo un pánico infernal a los espejos desde que soy pequeña. Entonces, pues a mí
lo que Togawa Rampo consigue en ese relato conmigo, o sea, no tiene mucho mérito porque yo ya partía de un miedo bastante grande a los espejos, pero consigue crear una de las peores pesadillas que yo podría haber tenido sin haberlo imaginado. Luego, por otro lado, hay una película bastante conocida de La bestia ciega, de la novela que hemos comentado antes, que parece que soy un hater y que voy a decir aquí que nada me gusta, pero es que esta película en especial, la de La bestia ciega, me parece que tiene una producción bastante loca porque recrean este sótano del ciego en el que hay partes del cuerpo de distintos tamaños y no sé qué. Pero la peli en sí no me funciona muy bien, es como que hay un humor ahí de picaresca de que si la madre está celosa con una niña que no sé qué, es bastante más cruda la novela, pero bueno, ahí está como obra interesante si queréis chequearla, es bastante de culto, hay gente que la adora, a mí me parece que no es muy buena adaptación y que tampoco funciona en general, pero bueno, ahí está, para que veáis que también llegó a más allá que... Iba a decir que influenciar a otros autores, como si eso no fuera suficiente, pero quiero decir que Claro. hay adaptaciones también de Dogawa que podéis chequear. Vamos a pasar con otro autor bastante conocido, bastante fuerte también del género. Y de hecho nos vamos a quedar un poco en su medio para los siguientes autores, que es el manga. El Eroguro se ha experimentado en muchos formatos. Sobre todo la literatura fue como la semilla, pero donde lo hemos podido ver muchísimo es en el manga. Y vamos a ir con uno de los mayores exponentes que hay, que es Shueijiro Maruo. Grande, uno de mis favoritos, diría yo. Yo creo que Shueijiro Maruo fue el que me convenció de que el Eroguro me gustaba de verdad. De que dentro de toda la cosa grotesca que había, siempre existían mensajes, siempre existía política, siempre existía análisis sociológico y muchas cosas. Y además tiene el estilo de arte más arrebatadoramente hermoso que he visto en mi vida. Es increíble. A mí me flipa. Además, como con deformación profesional, siempre contemplo mucho cómo viñetean ciertos artistas y la forma en la que viñetea Shueijiro Maruo me parece simplemente brillante, que bebe mucho de cómic antiguo, bueno, más bien de manga viejuno en general, Término pero lo hace de una técnico. manera, sí, pero lo hace de una manera en la que se siente tan fresca que, que simplemente no puedo dejar de leer. Es increíble. Es fascinante cómo representa también el movimiento, utiliza un estilo muy suyo, ¿no? De, a lo mejor el movimiento repite la cara varias veces y los ojos y hace unas composiciones oníricas muy guays. Utiliza mucho simbologías como insectos, flores, eso es como algo que está Sí. muy, muy presente en su obra. Y ahora, después de decir lo bonito que es su estilo, vamos a comentar un poco de qué nos habla, ¿no? Seguramente la obra que más os pueda sonar si habéis sido estos chavales que han buscado las obras más grotescas del terror japonés o el no sé qué, creo que su obra más conocida es Midori, la niña de las camelias. Sí, Que aquí hay que sí, cortar, sí, ¿eh? sí. Aquí esto es un temario. Esto es un tema, definitivamente es un tema. A ver, el asunto con Midori básicamente es una historia popular de hace ya bastantes años en Japón y en realidad Shueijiro Maruo no hizo más que adaptarla, pero aún así creó la versión más icónica de este personaje y de esta historia. Y seguramente cuántas cosas habrá añadido él porque le habrá dado la gana y por hacer cosas de Eroguro. Hay que decir de esta película, antes de meternos en materia, o sea, de esta película, de este manga, que efectivamente se le hizo una película y es la película más censurada de la historia, o por Sí, lo menos de la historia de Japón. De hecho, es muy, muy difícil de encontrar y muy difícil de encontrar bueno, más bien es muy difícil de encontrarla entera, porque se sabe que del rollo original de film se recortó el final de la esta original y aunque nos haya llegado bastantes cosas muy grotescas y horripilantes, no se sabe dónde está el final. Se quemó hasta donde se puede saber. ¿y de qué va esta historia con una película que está censurada en todas partes? ¿Y por qué se habla tanto de ella? Básicamente va de una niña que tiene problemas económicos, problemas familiares,
Resulta que su Sí. madre, cuando vuelve a casa después de vender flores y de que un tipo medio abuse de ella, su madre está muerta, entonces va a un circo con un rollo como muy de freaks, ¿no? Como gente muy dispar, que parece que Sí. es como un interés que tenía tanto Maruo como otros mangakas, justo esa película, la de Freaks, em, Ujú. por cómo mostraba a gente pues muy distinta, vamos a decir, de forma tan natural y los convertía como los protagonistas de una historia de terror, pero no necesariamente en los monstruos, que es como algo que tiene bastante más carga dramática. Claro. Y bueno, en el caso de Midori sí que son un poco los monstruos y le hacen pasar muy mal a la chica su estancia en el circo, la engañan, abusan de ella, la maltratan psicológica y físicamente, hasta que llega un señor, un mago, que le saca Eso. muchísima edad y con el que consigue salir un poco del horror en el que se ha visto inmersa, ¿no? Sí, hasta que básicamente, bueno, Yo no contaría, ¿queremos hacer spoiler? no, yo diría de dejarlo ahí para quien le pueda interesar Vale. y entiendo que una obra explícita en el que se tratan estas cosas, que no la haya leído, está diciendo, "Uf, qué horror". Os invito a leerlo para que digáis, uff, qué horror. Pero una cosa que me sorprendió mucho cuando entré en este manga es que no vi tanto una erotización o frivolización de temas tan graves como que se abuse de un niño, sino más bien una lectura de cómo es un sector que está muy desamparado, sobre todo en una sociedad como la japonesa, en la que, bueno, quiero decir, hay personajes en otros mangas de Suehiro Maruo en el que niños están planteándose si vender su ropa interior o están como muy expuestos a violencia o a la drogadicción, ¿no? Entonces, como que vi Sí. otro tipo de prisma, a pesar de la crudeza de la historia y que no se la recomendaría a la ligera a nadie, sin advertirle antes, como que sí que vi ese pozo más claro y me llegó a gustar bastante por eso, básicamente. A mí me fascina sobre todo porque, como tú bien has dicho, no es una historia que simplemente va por el shock value. No es, vamos a ver cómo a esta niña la violan cientos de veces, se le retuercen las piernas, le desaparecen todas las cosas buenas de su vida poco a poco simplemente por un disfrute. De hecho, vas a su lado y sientes su pena y su horror. Y también, por otro lado, aunque los monstruos del circo también sean monstruos, también entiendes que están en una posición en la que son asqueados de la sociedad, en los que básicamente se les ha marginado por completo y se les ha tratado como animales, y ellos han decidido comportarse como animales. Hmm. Y a mí me gusta bastante porque en realidad, si lo pensamos, es como la versión japonesa y bastante más grotesca de La niña de las cerillas. Al final, por más que habrá gente que siempre se vaya a meter aquí a ver el morbo y ver las escenas más apabullantes y horribles que uno pueda ver, pues yo creo que igualmente deja un mensaje bueno y bonito si es que alguien decide verla, y prefiero que nadie la vea, si soy honesta. Pero creo que el que la vea y tenga estómago puede sacar muchas cosas. Y precisamente lo que dices tú, cómo trata el tema de la vulnerabilidad de la mujer y en este caso de las niñas. Ya se sabe que en Japón tradicionalmente siempre ha habido un problema de pedofilia. Tampoco hay que decir que en Japón se destile mucho la pedofilia en ese sentido, porque hay una fina línea entre hacer críticas sociales y ser xenófobo, pero es una realidad que al final está bastante más normalizada que en Hmm. muchos otros sitios y que tenemos muchísimos más ejemplos. Entonces, pues es muy interesante que haga esa crítica acerca de cómo son tratados los niños, cómo son usados los niños y precisamente las niñas en este caso. No sé, Sí, me gusta muchísimo. y no veo Didi. tampoco como... Porque alguno que no la haya leído podrá pensar, buah, pero esto será otra obra de estos japoneses que están enfermos, en el que se sexualiza a menores y demás. Y yo creo que realmente no está tan plasmado de esa forma. Diría que lo he pasado mucho peor con escenas de abuso sexual de Berserk, por ejemplo, que es una obra súper conocida, Sí, porque sí que veo esa erotización extraña a veces. No me entendéis mal, me encanta Berserk, ¿vale? Pero
las cosas como son. El abuso sexual a veces lo trata muy bien y otras veces lo plasma y lo representa de una forma que me pone bastante malo. En este caso, te pone bastante malo, pero es un poco la intención y no busca erotizarlo. Yo creo que, obviando el tema de Berserk, que yo siento que no está tan erotizado como dices, pero eso simplemente es una discrepancia mía, aunque puedo verlo un poco por dónde vas y ya lo hablamos en su momento. Yo creo que quien se lea Midori y la niña de las camelias y sienta que están erotizando el abuso, creo que ahí sí que estamos hablando de una persona que tiene un problema de comprensión grande, sobre todo porque no es... Que eres tonto, tío, que eres tonto. No. Pero es que, sobre todo por las viñetas y el pozo que hay entre medias, cómo nos entramos en la psicología de Midori, cómo nos habla de tantas otras cosas a la vez, es que me parecería muy injusto y bastante sucio, de hecho, decir que sería erotizarlo, porque para nada. Habrá quien, pero hay gente que erotiza manos de niños pequeños o pies ajenos. O sea, no... Pero hablando de Shohiro Maruo, que nos estamos yendo a unos derroteros que no tenía planteados con este programa, hay otras obras de Shohiro Maruo que están especialmente bien. O sea, a pesar de que hemos hablado de las virtudes de Midori, no deja de ser una obra que yo no sé si releería demasiado, pero por otro lado, una que sí que me parece que es muy más accesible, a pesar de que es complicada también, sobre todo también por cómo está editada y que la podéis encontrar fácilmente en alguna librería, es La sonrisa del vampiro. Me parece que está un poquito más refinado, ese lado grotesco y sexual de Shohiro Maruo, a pesar de que sigue representando cosas horribles, y que conforma una obra un poco más redondita y más... Por lo menos a mí me gustó más. Y creo que es la que más me gusta de casi todas las que he leído suyas. Básicamente, La sonrisa del vampiro nos presenta un mundo de vampiros, pero en el que estos vampiros no tienen los colmillos afilados, y entonces básicamente tienen que matar a la gente antes de comérsela, pero de las maneras más normales que conocemos, simplemente con cuchillos, pueden matarles tirándoles de un quinto, pueden matarles con estacas, es verdad. Sí, sí. Y bueno, así de primeras puede parecer una interpretación de los vampiros, pues sin más, que podría ser cualquier otra cosa, pero lo interesante también es cómo trata el tema de el obligar a las jóvenes a crecer mucho más rápido de lo que deberían, otra vez el tema de la sexualización en niñas, que es un tema bastante recurrente en Maruo, la verdad. Y un poco la venganza, hablar también de temas más económicos, quizás, precisamente pues la falta de dinero y cómo nos conduce a hacer cosas que son horripilantes, aunque también es verdad que el trabajo es la peor lacra que existe, pero eso es otro podcast. Entonces, pues es una obra que a mí no me gustaría hablar demasiado, porque creo que se disfruta mucho más adentrándose. Creo que este es el pic de Shohiro Maruo en todos los sentidos, y sobre todo lo que más me llevo, aparte de una historia súper impresionante y súper oscura, creo que también me llevo, como ya he mencionado antes, el viñetaje, las composiciones. Creo que aquí simplemente es exageradamente destacable y, como he dicho antes, terriblemente hermoso. Es hasta casi un disfrute, no por ver las cosas horribles, sino por ver cómo las ha compuesto y cómo todas van adquiriendo sentido cada vez que van fluyendo. Simplemente me parece maravilloso. Sí. Y ya acerca de más cosas de pues también, como siempre en todas las obras, no os acerquéis si estáis en un mal día o si tenéis traumas al respecto, pero se trata mucho el tema del abuso sexual, de la prostitución de menores. Sí. No sé cómo añadir. Eso es suficiente, ¿no? Sí, o sea, una cosa fascinante, La sonrisa del vampiro, y que está en muchas otras obras de Maruo, es precisamente eso, la belleza con la que están representadas según qué escenas.
teniendo un pozo tan oscuro. Lo que mencionabas de la situación económica o demás, obviamente cuando se habla de estas obras la gente se queda mucho con niños puestos en connotaciones, en situaciones de connotación sexual o de violencia, pero una cosa que también representa Maruo es niños pasando hambre, niños que mueren en las guerras, niños que se drogan, niños que se plantean prostituirse. Quiero decir que al final lo que está haciendo es un retrato de nuestros mayores miedos, de las más crudas de las realidades. Y, por ejemplo, uno de sus últimos mangas, que precisamente me dejaste tú y que pude leer hace poco, es Paraíso. Y en Paraíso lo que está haciendo es retratar la figura del niño durante la Segunda Guerra Mundial y mostrando cómo ambos, los dos bandos son malos, tal. Que bueno, un poco sí, pero eso ya es opinión de cada uno, ¿no? Pero claro, en la Segunda Guerra Mundial, pues lo que ocurrió es, claro, ciudades devastadas en Japón, en otras campos de concentración, en otras... Y lo que hace es ponerte a los niños en protagonizando esa historia. Y hablando del cristianismo, por ejemplo, cuando llega a Japón durante esa época, con el lado bueno y el lado malo de la filosofía cristiana, y te hace una especie así como de análisis general de lo peor del ser humano a través de una guerra, de las religiones y de los niños. La crítica que se hace al cristianismo es tan absolutamente increíble porque no parte de esa cosa edgy que, como ya hemos comentado, a los 13 años todos tenemos de las religiones son malas y punto y ya está, sino que también habla de cómo, por otro lado, también da mucha esperanza a la gente, a pesar de ser algo completo, o sea, un mundo completamente corrupto al final, pero cómo igualmente la importancia de la fe, sobre todo en los momentos más duros, es vital para muchas personas. Me gusta mucho también la crítica al colonialismo americano, que siempre viene bien y se nos olvida. Un toquecito. Por más que Japón fuera parte del eje, sí que es verdad que se produjeron barbaridades hacia el pueblo nipón. Entonces me parece muy bien y muy acertado que también alguien diga, oye, a ver, igual éramos nazis, pero vosotros fuisteis unos hijos de puta también. Como el meme este de Franco fue malo, pero ¿y ustedes? Y eso es un buen resumen también de Paraíso y de los intereses que tiene Suehiro Maruo con estos temas también, de plantear situaciones de desastres naturales, de guerras, para poner en sintonía, ¿no? Y ahí luego ya empezamos a construir, ¿no? Porque La sonrisa del vampiro también empieza con un escenario de... No recuerdo si era posguerra o un terremoto, pero también parte de eso. Y mira a los niños que se han quedado solos o de los que va a coger mano el malo de turno y ponerles en ese lugar para historias que son muy duras, como decimos, pero con un pozo muy interesante. Poco más que comentar, tenemos algunas curiosidades, como por ejemplo que Suehiro Maruo está obsesionado, sobre todo en algunas de sus primeras obras, o en algunas como Ultra Gas Inferno, que es una que no recomendaría muy a la ligera porque es bastante fuerte. Esa no me la he leído. Esto ya si te apetece, a mí me ha dejado un poco frío porque la base no es muy jugosa y la forma es demasiado grotesca en general, es todo como muy salido de tono, se nota que era un poco primerizo en esta obra. Y algo que utiliza mucho es el lamer los ojos, que es algo que luego vimos como una moda hace unos años entre parejas en subir fotos chupándose la córnea. Y eso es como una obsesión que tiene Suehiro Maruo y que representa en muchos de sus mangas. Por otro lado, lo que comentábamos de cómo la música punk y trash, así más antifascista y tal, cogió la estética de estos autores. Si recordáis, la película Funny Games de Michael Haneke empieza con una canción así como muy trash, muy... que el lyric podría ser básicamente ¡ah!, pero muy agudo. La portada de Naked City, que se llama la canción, y creo que el grupo también, es de Suehiro Maruo también. O sea, como que ha estado muy presente. A mí me sorprendió el decir, joder, este tío ya le había visto mucho antes. Porque claro, Funny Games, esa película que por supuesto hay que ver cuando tienes 12 años y estás en tu época edgy y que para nada te puede dejar jodido. Suehiro Maruo también es como uno de los principales herederos de Dogawa Rampo y de hecho tiene un par de adaptaciones suyas, como es La oruga y el de La extraña historia de la isla Panorama, que bueno, pues si La oruga queríais chequearla y preferís el cómic, pues ahí está. Creo que se pierde un poco de el plano
sexual de la obra original, como que aquí parece que es algo más de los dos, es muy explícita por algún motivo. Por otro lado, gana bastante a la de Dogawa Rampo, añadiendo cosillas de su propia cosecha que creo que funcionan muy bien. Sí, de hecho, me gusta mucho el punto de surrealismo que mete hacia el final, puede ser. Cómo se Sí. añaden ciertas formas y desaparecen otras. Creo que, aunque yo voy a recomendar 1000 veces antes que os leáis el relato antes que nada, creo que a la vez es necesario que os leáis también la adaptación a manga, porque me parece que está francamente muy bien llevada y que es una muy buena adaptación, que añade cosas interesantes y que deja las cosas importantes. Y con esto cerramos. Suehiro Maruo, tenéis para elegir. Y seguimos este viaje por los autores más importantes del Eroguro con Hideshi Ino, un autor que no he tenido la oportunidad de leer mucho, he leído un poco y solo puedo decir que tiene un estilo de dibujo muy peculiar. Sí, básicamente tiene un estilo muy caricaturesco que se nota, pues como ya hemos dicho antes, los tintes de manga viejuno que si sois fans del manga de los 60, 80, más o menos esa rama y también 90 incluso, creo que os va a gustar mucho. Y tiene un estilo como más bien cómico, mientras que las demás historias y autores que hemos tratado antes eran muy solemnes y dentro del horror, pues al final era una historia que pretendía ser muy... Esto es lo que te estoy diciendo. Te estoy contando la cosa más seria del mundo, tienes que tomarlo con mucha importancia. Hideshi Hino tiene un toque de humor negro que te hace sentirte hasta mal, porque aunque estés vislumbrando la cosa más terrorífica y horrible y traumática de la historia, tú no puedes evitar sino respirar fuerte, ¿sabes? Como de... y levantar un poco las cejas. Creo que es, de hecho, de todos los que hemos dicho, creo que es el más accesible de todos porque, aunque te esté presentando cosas horribles, sí que entra dentro de ese humor negro. Y su cosa más conocida, su manga más conocido, es El niño gusano. El niño bicho. El niño bicho, que si hubiera que describir esta historia de alguna manera, es básicamente Verás. la pregunta de ¿me querrías aunque fuese un gusano? Y tu respuesta fuese no. No me esperaba que fueras a ir por ahí, vale, sí. Perfecto, estoy de acuerdo. O sea, es el único que tengo la oportunidad de leer. Estoy muy de acuerdo con esa premisa. Y es exactamente de lo que va un pobre niño maltratado y odiado por sus padres y por su colegio, salvo por sus animales, por una picadura se convierte en un gusano y poco a poco va perdiendo su humanidad, o más bien la poca que ya tenía. Y es, pues aunque sea una historia muy triste y bastante gráfica, creo que es francamente divertida. Y me sabe mal decir esto porque suena como una sádica, ¿no? Pero... No, es que tiene esta pero es energía que como de tira cómica, o sea, y el body horror que representa es bastante grotesco, pero por otro lado es hasta divertido, es que es lo que tú dices, es curiosísimo el niño bicho. Sí. En contraposición a otras obras que hemos dicho, que aunque me encanten, con esta me lo he pasado muy bien, Ha sido una tarde agradable y todo, no te la ha partido como el resto de autores que estamos mencionando. Una curiosidad muy guay de este autor es que ha dirigido varias películas, también ha trabajado en el cine y 2 películas en las que ha trabajado, que a lo mejor os suena, si habéis tenido esta época edgy de buscar lo más retorcido de internet, os sonará que es la saga Guinea Pig, pues que, para quien no lo conozca, unas sagas que... O sea, unas películas que quieren representar pues cosas muy gráficas, torturas, en algunas ya empieza a haber un tinte fantástico de una forma muy realista, con efectos especiales prácticos. Ni yo en mi época más oscurita quise entrar en estas películas porque me parecen ya como lo más gratuito que hay, ni creo que las vea nunca porque sinceramente no me interesa. Pues 2 de ellas, la segunda entrega, Flor de Sangre y Carne, y no sé si era la cuarta o la quinta, la de la sirena en una alcantarilla, son películas dirigidas por Hideshi Ino y, de hecho, la primera tiene 2 curiosidades bastante grandes, esta de La Flor de Sangre y Carne. La primera curiosidad es que está protagonizada por el mismísimo Hideshi Ino, haciendo de un samurái torturador de una chavala.
Y la segunda curiosidad es que es una película que en alguna de sus noches de borrachera o de consumir otro tipo de sustancias, Charlie Sheen, el actor estadounidense, vio y que le impactó tanto que llamó al FBI para decirles, oye, se están haciendo atrocidades en Japón, me ha llegado esta cinta, ¿qué es esto? Y movió que se llegara al fondo del asunto. Un poco lo que pasó con Holocausto Caníbal, la película italiana que cuando salió las autoridades fueron literalmente a detener al director porque pensaban que las cosas retratadas eran reales. Lo que pasa que un poco más cutre y con Charlie Sheen en la historia, lo cual me parece bastante divertido, la verdad. Bastante remarcable, la verdad. Y seguimos con uno de los autores más importantes en la actualidad, de los más queridos de este subgénero. Un autor cuyo nombre no puedo decir delante de mis amigos, que son gente muy madura y que sabe llevar una conversación interesante. Este autor es Shintaro Kago, un descubrimiento también para mí que me ha fascinado, la verdad. Tengo una camiseta con un diseño suyo, de hecho. Si bien me gusta y si bien me he leído Cuaderno de Masacres, yo le he seguido más como un ilustrador. Sí. Sus ilustraciones me gustan porque es lo que hablamos de... Si yo tuviera que decir qué personaje, o sea, qué personas del Eroguro se dedican más a este toque surrealista y dadaísta incluso, yo diría de golpe Shintaro Kago. Es el que de lejos es más experimental de todos ellos. Totalmente. De hecho, Shintaro Kago, a pesar de que sus primeras obras tendían mucho más a lo sangriento y a lo... pues eso, como más crudo, más violencia explícita, sí que es verdad que ha derivado, ha ido refinando su estilo hasta diseños como el de tu camiseta, que es mucho más surrealista. Sigue siendo grotesco, pero utiliza muchos colores pastel, apenas hay sangre, es simplemente pues una persona abierta por la mitad, pero parece casi un juego, parece un sueño. Y Sí. es fascinante su estilo, la verdad. Tiene su Instagram ahí, es súper activo el tío y como ilustrador merece muchísimo la pena. Pues de hecho, como dices, básicamente que todas sus ilustraciones parecen juegos y cosas surrealistas, también añade muchos detalles muy infantiles y muy dentro de la cultura así más adolescente. Siempre pone a muchas colegialas. Esta obsesión que Consienta... tienen. Vamos a pensar que es simplemente por una cuestión estética y que no hay nada más detrás de momento. Efectivamente. En el mercado tenéis accesible Cuaderno de Masacres, que es una de sus obras más conocidas, pero sinceramente no recomendaría empezar por ahí en cuanto a que se me hace bastante burdo. Como que no veo todavía refinado su estilo y puede ser divertido, puede ser darte lo que quieres, algo como muy bestia, muy violento y tal, pero como dice la chavalada, no fue mi taza de té, la verdad, esa obra. Lo que os vais a encontrar es una sociedad en la que la gente pasa mucho hambre, entonces empieza a donar partes del cuerpo o hijos o cosas así para sobrevivir y empiezan a comerse entre ellos y todo tiene esta capita del eroguro de... Realmente no es tan malo lo que está pasando, tiene como un poco de ironía todo, de pronto te meten un chiste después de que le corten el miembro a un chico, te hacen un chiste de como que juegan con su pene arrancado al hockey sobre hielo. Es un poco extraño, yo no llego a pillarle todo el saborcillo, pero creo que en sus siguientes obras hay más interés y creo que puede gustar a más gente. No, total. De hecho, has dicho una cosa que no te he interrumpido porque me ha dado cosa, pero realmente Cuaderno de Masacres ya no está disponible en el mercado español, no al menos de primera mano. Bueno, pues no he dicho nada, ¿vale? De esa que os libráis. No, a ver, que es interesante, ¿eh? De verdad que es un trabajo guay, pero creo que quizás si lo hubiera leído de adolescente me habría fascinado un poco más. Pero es verdad que el abuso sexual es como súper frivolizado, es como un Sí, chiste. Y claro, a estas alturas de la vida como que es un tipo de recursos que no compro tanto y que no disfruto genuinamente. Entonces, a pesar de que sus siguientes obras, las que vamos a mencionar ahora, también trata estos temas, creo que, por ejemplo, la sexualidad se trata mejor. Creo que no cae en recursos tan manidos como meter una violación por la cara o que es un poquito más ingenioso. Y de hecho, si tuviera que definir a este autor con una palabra, sería ingenio. Porque de todos los de esta lista, creo que es el que mejor conoce su medio y aprovecha los recursos que le da el cómic para sorprender y hacer unas cosas impresionantes, como es el caso de Abstraction, que me parece el manga de 16 páginas, gente, por el que deberíais empezar si os llama la atención este autor.
Bueno, 16 páginas realmente, porque al final lo que se nos presenta empieza siendo una viñeta de cómic habitual y con sus consecuentes paneles, pero al final se acaba convirtiendo en como si cada una fueran casas que se suceden unas de otras constantemente, y al final vemos como cientos y cientos de páginas en solo una imagen, pero no entendemos nada. Es fascinante, es como si convirtiera una página al uso de 6 paneles en el Rube 13 del Percebe de Sí, Ibáñez y le diera un sentido distinto. La historia sigue ocurriendo, ¿no? Pero tú vas siguiéndola según estas criaturas que conforman los habitantes de cada viñeta. Es fantástico, no quiero adelantar más, simplemente aquí estáis viendo algunas imágenes, quien nos esté viendo aparte de escuchando, y os lo recomiendo muchísimo. Es que es una cosa fascinante. A lo mejor puede descolocar a alguno, pero como ejercicio creativo es impresionante. Y de Abstraction vamos a Fraction, otro cómic que llegó a estar editado en algún momento, pero que ahora también es muy difícil de conseguir, en el que quiso, atentos, quiso proponerse hacer una historia de thriller. Estaba ya cansado un poco del Eroguro, entonces dice, voy a hacer una historia de thriller. Entonces, tenemos aquí 2 hilos narrativos en este cómic. Por un lado, un asesino en serie que parte a la gente por la mitad, donde seguimos viendo ese toquecillo de Eroguro y demás, y un protagonista que lo está investigando. Y por otro lado tenemos al propio Shintaro Kago, el autor se mete en su propia obra, hablando con su editora y diciéndole, estoy cansado del Eroguro, quiero hacer una historia de misterio. Es fascinante. Habrá quien, si lee este cómic, le va a parecer un poco un pajote del autor, hablando mal y pronto, pero me parece que utiliza los recursos de la obra súper bien. Y como por un lado tienes al mangaka diciéndote, pues, por ejemplo, en el cómic, claro, tú no ves lo que hay fuera de las viñetas, entonces tú realmente no sabes si una persona es solo una persona o es un monstruo con muchas caras, si quitas los marcos de la página, o no sabes si una persona está viva o muerta porque realmente todo el mundo está parado. Y con estos comentarios y entrelazándolos con el otro hilo argumental, el del asesino en serie, me parece que hace un ejercicio como mínimo muy ingenioso. Habrá quien haya trabajado mucho el cómic, quien haya leído mucho a Alan Moore, que también trabaja mucho con este metalenguaje del cómic, que a lo mejor no te sorprende muchísimo, ¿no? Pero como lectura de Eroguro me parece de las más ingeniosas, creo que no es tan complicada de pasar por ella, porque a pesar de que tiene violencia muy explícita o temas sexuales un poco complicados, no es tan difícil de leer. Y ahí queda esta recomendación. Esta ha sido, preparando el programa, quizá una de las que más me ha gustado, que más me ha sorprendido. bueno, entonces tendré que chequearla porque para que a ti te haya gustado. Sí, porque no estamos insistiendo mucho, pero es verdad que soy muy receloso con este género, sobre todo. Y cualquier cosa me Sí. mata la obra. O sea, cualquier tema mal tocado me la mata. Pero bueno, desde luego es un subgénero interesante y por eso estamos aquí. Y ya para terminar este bloque de Eroguro, queríamos hacer algunas menciones a modo de cajón desastre con algunos autores que a lo mejor habéis echado en falta o que merecen mención, aunque no estén per se dentro del movimiento. ¿O no? Es que hay debate. Vamos a proponer un debate luego, pero creo que querías primero mencionar a otro ilustrador. Sí, ya que hemos hablado de Shintaro Kago y cómo a mí me gusta más como ilustrador que como mangaka, bueno, más bien que me guste más, no, que lo tengo más presente como ilustrador que como mangaka, hay que mencionar sí o sí a Takato Yamamoto. Es un hombre que también está en activo, que básicamente bebe mucho de la influencia del Heisei, que es el arte de después de la guerra en Japón, en el que básicamente se trata de ir hacia más lo kawaii, la infantilización y todo el rollo. Un ejemplo de un artista que mezcla bastante la oscuridad y cosas bastante asquerosas con una solemnidad bastante importante. Sus figuras nunca están sufriendo, siempre parece que hasta lo están pasando bien, siempre parece que hay detrás una reflexión de cómo nos tomamos el deseo sexual, cómo vivimos nuestra sexualidad, pero además lo mezcla con elementos grotescos, pero no son tampoco muy grotescos, acaban siendo hasta elegantes. Sí, es como muy bello, tiene un pozo casi religioso, ¿no? Casi Sí, divino.
De hecho, me consta que está basado en las antiguas láminas japonesas como las que tiene Hokusai, por ejemplo, usan las Mm. mismas técnicas, solo que le da su nuevo toque adaptándose en lo que él llama arte Heisei, que en realidad el arte Heisei es otra cosa, pero tiene bastante que ver, porque es esta idea de lo kawaii, es esta idea de lo adorable a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y cómo Japón trató de venderse al resto del mundo. Pues él reutiliza esas cosas de adorabilidad y cultura cute, pero lo hace de una manera más gótica, lo hace de una manera más introspectiva. No sé, os lo recomiendo muchísimo desde aquí. Tiene por ahí su Instagram y su Twitter. Seguramente si habéis estado en Pinterest alguna vez os habrá salido algo suyo. Y os recomiendo mucho que lo chequeéis bien, porque de verdad que es uno de los mejores ilustradores que yo he visto últimamente. A mí me quiere recordar un poco al dibujante ilustrador de Death Note. Takeshi Obata o Sugumi Oba. Tengo ahí como... Takeshi Obata era, ¿no? Creo que está que se bata, sí. Me recuerda a esas láminas grandes que hace, a color, como que veo un poco esa, Similitud. sí, esa energía. Un poco el chaval que solo ha visto Death Note, ¿no? Y tiene que hacer mención a Death Note, pero de verdad que creo que veo un paralelismo ahí, ¿no? Y hablando de cosas mainstream, vamos a ir a un debate, a una cosa que hemos comentado alguna vez, que es que solemos ver en muchas listas cómo se incluye a uno de los mangakas de terror más importantes a día de hoy. Estabais esperando que lo mencionara. No llevo esta camiseta por nada. Para los que nos están escuchando, es una camiseta con la cara de Junji Ito, con su DNI, de hecho, y con sus datos fiscales. Eh, está el debate de si es Eroguro o no. Yo tengo bastante claro lo que opino sobre esto, pero se le suele incluir muchísimo en listas de Eroguro. Yo, para mí, Junji Ito no es Eroguro. Se nota que ha vivido muchísimo el Eroguro, que el Eroguro ha sido una parte muy importante del terror japonés y el que, sí, a pesar de haber querido ser dentista toda su vida, eh, pues siempre le ha gustado mucho el terror y se nota. Creo que quien piense que Junji Ito es Eroguro, Es pues volvemos tonto, a lo ya está, mismo. dilo, Celia, ya está, en plan. Sí, sí. Es broma, es un debate, no pasa nada. No, pero creo que no está entendiendo muy bien que el Eroguro viene con muchas otras cosas detrás. Junji Ito es verdad que trata el body horror de una manera muy específica y muy interesante. Y bueno, Junji Ito es uno de mis autores favoritos de manga, pero de cualquier género. Pero al final Junji Ito no trata temas políticos. Junji Ito trata más temas humanos, quizás, y las cosas que trata tienen más que ver con el corazón, los sentimientos, las relaciones humanas y lo importantes que somos unos para otros, que yo no diría que es Eroguro, porque el foco del Eroguro siempre tiene que haber una especie de crítica detrás, aunque sea muy, muy por debajo, tiene que haberla. Y yo con Junji Ito, perdóname, pero no la veo. Sí, o sea, habrá quien diga que otra de las cosas que puede carecer Junji Ito es el plano de lo erótico. Y es verdad que no es explícito para nada. De hecho, es eso, se me hace como muy... una visión un poco infantil a veces por eso, el carecer de pozo político, como que es más general, más humano y demás. Pero por otro lado, no considero que le falte ese plano sexual a sus historias. Es verdad que no es explícito, pero vemos constantemente cómo las amenazas de los protagonistas es la tentación, cómo hay una sexualidad reprimida en muchos personajes, por no hablar de estas formas grotescas y surrealistas, que eso sí encajarían con el Eroguro, que Sí. recuerdan a eso, elementos de pues, pollas, ¿vale? Quería darle una vuelta aquí a, y decirlo de alguna forma bonita, pollas, gente, pollas y coños, ya está, no hay más. Entonces creo que sí está presente, no es explícito, pero joder, que alguien lea Tomie y no vea claramente que tiene un pozo sexual, no quiero decir Sí, eres bobo, basta ya porque vamos a empezar hasta a caer basta mal a ya, la gente, pero... basta ya con la bobería y la pedantería, de verdad. Yo te diría, de hecho, que Tomie es el único que dudaría en si considerarlo Eroguro o no. Porque precisamente ahí sí que veo una crítica política al papel de la mujer y al deseo sexual de la mujer
y a su liberación en ese ámbito, ¿no? Ahí sí que siento Totalmente. ahí sí que siento que está tratando Junji Ito un tema político. Pero es que en las demás, o sea, trata temas muy interesantes y como tú buen conocedor eres, trata muchas cosas cercanas a H.P. Lovecraft, pero es que yo no diría que es Eroguro, lo siento mucho. Sí, le veo más influencia tanto de un terror un poco más clásico japonés como del horror cósmico occidental. O sea, no veo... El Eroguro está presente, eso es un hecho, pero no veo que sea el subgénero principal en la obra de Junji Ito. Y he de decir, Sí. después de haber dedicado un programa entero a este subgénero, creo que al final del día, después de todos estos autores maravillosos, creo que Junji Ito sigue siendo el que más me gusta. Creo que sigue ganando y tiene un hueco en mi corazón y sobre todo en el momento que le felicité y me respondió por Twitter. Eso para mí es uno de los momentos más importantes de mi vida. Como un chiste, quise poner un tweet poniendo felicidades cabrón y me respondió con thank you very much y me da un poco de vergüenza. Luego vi que era un poco un copia-pega que le estaba haciendo a bastantes personas, pero el momento me lo quedo para siempre, la verdad. Hombre, Y... siempre lo mencionas. Siempre tienes que mencionarlo, no Daniel. no lo menciono tanto, te estás equivocando. De hecho, creo que no te lo había contado a ti todavía, así que, pues eso, ¿vale? Por otro lado, nos hemos dejado muchísimas películas, que es otro medio en el que se ha practicado mucho este género, pero vamos, lo podéis ver vigente en películas como Hausu. En mi grupo de amigos es un evento. Siempre preguntamos si ha visto Hausu a alguien de fuera. No a todo el mundo, ¿vale? Porque es un poco rarilla, pero es una obra de culto fantástica y muy divertida. Y luego en casi toda la filmografía de Takeshi Miike, podría decir. Hablaba contigo el otro día que Visitor Q, si lo piensas, es purito Eroguro. Al final es la historia más que más encaja dentro de la definición más pura y obtusa de Eroguro, que simplemente erótico, gore y sin sentido, pues es lo que os vais a encontrar en esa película. Os vais a encontrar básicamente los mayores tabúes, pero los mayores tabúes que yo he visto en una película, os los vais a encontrar a los 2 minutos de haberla empezado. Es una barbaridad esa película. Yo no sé si la vería tranquilo a día de hoy, ¿eh? O sea, yo la tengo bien ahí en el historial, pero es complicadilla. O sea, Takeshi Miike lo es en general, pero Visitor Q posiblemente es de las que más puede tocar la fibra. Porque toca tantas que alguna te va a tocar. Sí. De hecho, me gusta mucho que Visitor Q, de hecho, acaba siendo hasta un poco graciosa. No sé cómo explicarlo, pero como todo poco a poco va cambiando y se va convirtiendo en una locura, pues como hemos dicho con Hideshi Hino, siento que con Visitor Q pasa lo mismo, solo que la recomendaría menos. Sí, no, y el hecho de que sea live action ya te quita bastante... O sea, le hace bastante más duro el viaje. Pero total, llega a haber momentos cómicos porque tiene esta ironía inherente al género de que acabas desensibilizándote tanto que se pueden permitir hacer chistes con cosas horripilantes. Y te ves de pronto riéndote de algo que debería estar horrorizándote muchísimo. Y Visitor Q, me acuerdo un chiste especialmente, pero no puedo ni decirlo aquí. O sea, porque era una puta barbaridad que incluía todo tipo de filias, de perversiones y de fluidos. Uf, y después de toda esta especie de monográfico que hemos hecho del Eroguro, vamos ya a relajarnos, vamos a ir con el tramo final en el que os pido que me traigáis las 3 obras que más os han marcado, ¿no? El triángulo, que deben ser una película, un libro y otra obra del formato que quieras. Ahí ya tienes libertad absoluta, yo no sé cuáles traes, así que estoy intrigado. Vale. Después de hablar de tanto Eroguro, tanta violencia, tanta cosa explícita, ¿cuáles son tus 3? Pues mira, una te va a sonar bastante, porque creo que ya que tú y yo hemos pecado de lo de creernos distintos, he decidido traer la que no es mi película favorita. Ya sé por dónde vas. Pero que me cambió mi forma de ver el cine y efectivamente es Donnie Darko. Ahí está, me la vi venir esa, ¿eh? Para quien no lo sepa, bueno, Dark Coffee, os podéis imaginar de dónde viene. Es una película que nos ha marcado a muchos adolescentes edgys. ¿Y tú por qué la traes? Aparte de por ponerme en evidencia.
Yo la traigo sobre todo porque tengo curiosidad con esta película. Es la película que objetivamente he visto más veces en mi vida. Pues cuando la descubrí hubo un año en el que cada semana la veía mínimo una vez. Y de hecho, durante una semana en concreto me la veía una vez al día. Así que ahora ya no, pero en su momento me sabía de memoria los diálogos de esta película y era un incordio verla conmigo. Un absoluto incordio. Yo para Me nada me sabía los cada aprendí. detalle. Yo para nada también podría haber dicho la película de memoria. ¿Qué tendrá Donnie Darko, no? Aparte de, bueno, que guay, que especial, que alternativo. Jake Gyllenhaal, guapísimo, por supuesto. ¿Cómo no te va a gustar esa Sí. película? Es que yo he de admitir, no me quiero extender mucho con esto y también quiero que venga Casio en algún momento y es una película de la que tenemos que hablar. Pero es verdad que cuando la he ido viendo las últimas veces, la veo por lo menos una vez al año. Me va gustando menos, ¿eh? Pero esto lo vamos a dejar para otro programa. No, pero es entendible. Yo la pongo sobre Pero todo porque está aquí igual. creo. Sí, es que creo que es una película que a ti y a mí y a todos los que la vimos en su momento nos gustó tanto porque era la primera película de estas temáticas que apelaba directamente hacia el adolescente y hacia sus preocupaciones y cosas más directas. Sí que es verdad que ya no es ni mi película favorita ni mucho menos, pero sí que le tengo un cariño que no le tengo a ninguna otra película, porque me hizo aprender muchas cosas buenas. Pues luego del otro formato, del de elegir, yo pues he decidido escoger Queer as Folk, que nos narra las aventuras de 5 o 6 homosexuales de Pittsburgh, un grupo de amigos y 2 amigas suyas que son lesbianas y están a punto de tener un hijo. Y así a priori pues puede parecer la típica serie LGBT que solo va a tratar de cosas LGBT, pero el tema está en que fue pionera en tratarlas de una manera muy divertida, pero a la vez daba el pozo que tenía que dar. Trataba también muchos tipos de relaciones más diversas, relaciones abiertas, alegatos a favor de la promiscuidad y en contra de la familia tradicional. Yo nunca había visto, no, yo nunca he visto, como he visto en Queer as Folk, un trato tan respetuoso y tan interesante y tan real, al menos en esa época, al VIH, puesto que hay varios personajes de la serie que son VIH positivo. Y también toda esta cosa del LGBT de la familia encontrada, lo importante que son los amigos y las amigas y les amigues. ¿Y de qué año estamos hablando, más o menos, de esta serie? Es que no la Principios de los conocía. 2000. Principios de los 2000. Wow. Hay una versión que es británica, pero esa solo dura una temporada. Esta es la adaptación y yo qué quieres que te diga, te recomiendo más la americana. Y de verdad está muy bien, porque satisface tanto a las personas que quieren algo más mamarracho como a las personas que quieren algo más serio, algo más dramático. Es una serie que es simplemente perfecta para mí y siempre llevo en el corazón, cada vez que pasan los días, siempre me acuerdo de algún momento en concreto de la serie. Bien. Por mucho que nos duela, hay muchas adaptaciones americanas que están mejor que las inglesas. Y tampoco le guardo un cariño especial a los británicos, pero no es el único caso este que mencionas, yo creo. Y, The Office, ¿no? Sí. O Shameless. O, bueno, pero podríamos... pero podríamos tirarnos aquí un rato. ¿Y la última obra cuál es? Bueno, y ya hablando de libros, quería, ya que hemos estado hablando de tema japonés, pues he decidido traer un libro japonés. Y como ya he dicho antes, los libros japoneses son complicados. He escogido uno que sé que va a gustar, que se llama Kamikaze Girls de Nobara Takemoto. Seguramente suene porque tiene una adaptación por el mismo hombre que hizo Confessions, una película también muy chula, pero es otra historia, que va básicamente de una lolita hablando hablando de tribu urbana, no estamos hablando de otras cosas, pues de cómo una lolita básicamente no tiene amigos y está muy sola y vive en un sitio lleno de yanquis, que los yanquis son los gángsters motoristas japoneses que tienen los rulos en el pelo y hablan con muchas R's. Pues básicamente está muy cansada, ella lo que quiere es ser una lolita y vivir para no trabajar, para bordar, para ser simplemente algo bonito.
al principio de la novela conoce a una chica que básicamente es una yankee de estas moteras y al principio se odian, pero poco a poco pues van conociéndose más y van aprendiendo una de la otra y es una de las amistades más bonitas que yo he leído y creo que es el libro con el que yo más me he reído en mi vida. Joder. O sea, de reírme genuinamente, no de respirar un poquito o echar una sonrisilla, sino de que, no una carcajada, pero sí que me he reído, sí que he llorado también. Midiendo ahí la risa específicamente. Sí. Y de hecho, es el único libro que tengo tatuado. Bueno, tatuado. Tengo el detalle de la fresita y el melocotón que tú sabes, porque una se llama Momoko y otra se llama Ichigo. Y bueno, pues lo quería llevar dentro de mí porque es una de las historias más preciosas, divertidas y punks, ¿por qué no decirlo?, que hay dentro del panorama. Y aunque la literatura japonesa sea complicada, creo que hay que echarle un vistazo. Y después de este programa hablando de sangre, violencia y cosas grotescas en general, cerramos con 2 recomendaciones de Celia que al parecer te ponen el corazón calentito, ¿no? Tiene pinta. Sí. Para dejar al final Bastante. un pozo positivo, valga la redundancia fonética. Pues nada, joder, pues muchas gracias, Celia, por haber venido, por compartir tus conocimientos, por esta charlita tan agradable, hablando de cosas tan desagradables. Espero que te hayas pasado bien. Me lo he pasado muy bien y muchísimas gracias por invitarme. Yo venía bastante nerviosa, pero la verdad que me he ido calmando y me ha gustado mucho estar aquí. Yo creo que has dado la talla de sobra, o sea, no te preocupes. Ha sido como tener una conversación borrachos que tenemos a veces, pero con un poquito de seriedad, ¿no? Sí. Y nada, pues hasta aquí el último episodio. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, lo que estáis haciendo. Os dejo abajo el link con esta camiseta del DNI de Junji Ito para los que estáis escuchando. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Ya pensaré alguna despedida, no lo sé todavía, ¿vale? Un beso. Adiós. Buenas noches. Adiós, gracias.